vas a venir a Brasil y querés saber qué moneda te conviene traer, dónde te sirve más cambiar, qué método de pago te conviene más usar y además las cotizaciones actualizadas, bueno, entonces quédate en este video, míralo completo porque está lleno de información muy importante de principio a fin. Voy a hablar en referencia a si venís desde Chile, desde Argentina o desde Uruguay, sea cual sea tu nacionalidad, pero también voy a dar muchos tips que les van a servir para cualquiera de esos tres países, que lo voy a dar a lo largo de todo el video, por eso digo, míralo completo, pero además también le va a servir para si vienen de otros países muchos de los tips que voy a dar, así que estén bien atentos. Bueno, voy a arrancar de entrada ya con la cotización de las monedas, las diferentes monedas acá en Florianópolis mismo, para que ya tengan una idea de lo que son las monedas, cuánto se está tomando ahora mismo acá, pero también para que ya tengan de antemano, después de lo que voy a hablar en cuanto a qué les conviene traer, si les conviene traer una moneda o la otra, o dónde les va a convenir cambiar. El dólar hay tres tipos distintos. Lo están tomando el nuevo, el de la tirita azul, a 4.80, el de la cabeza grande lo están tomando a 4.60 y el de cabeza chiquita, el más viejo, lo están tomando a 4.20, bastante menos, y hay algunos cambios que lo toman a 4. Así que ese intenten evitarlo. El euro lo están tomando a 5.20, el peso argentino lo están tomando 280, peso uruguayo a 11 y el peso chileno a 222. Bueno, vamos a empezar con los puntos principales sobre Argentina. El tema es así. La mayoría de las personas lo que recomienda es usar débito, que es lo más conveniente. Y hasta hace no mucho era así. Estaba tomándose en el débito a unos 197 pesos argentinos cada real. El tema es que hace un par de semanas hubo un cambio muy importante en el que los impuestos pasaron de 100% a 155%. Esto lo que generó es que, claro, ahí ya se equipararon un poquito más, no en todos los aspectos, pero en algunas cosas ya el débito no es tan 100% lo mejor, hay que tomar en cuenta varias cosas. Esto fue porque se mantuvo el impuesto país y se mantuvo también la percepción extra, pero como subió la percepción a la cuenta, ya ahí se fue de 45% a 100%, subió 55% y eso generó que de golpe así se fue de 197 el débito a unos 214. Entonces eso justamente complicó ahí la cosa con el tema del débito. Tanto el débito de cuentas como Mercado Pago, como el débito de cuentas bancarias directamente, como Santander, por ejemplo, Galicia, etcétera. También es verdad que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es el tema de la devolución de percepciones de AFIP, que estimativamente devuelve un 35% más o menos, que eso, claro, es algo bastante a tomarlo en cuenta, pero como te lo devuelven un año después, a menos que lo ajusten a lo que es la devaluación de la moneda, cuando vos lo recibís, de repente vale muchísimo menos de cuando vos lo pagaste. Entonces eso hay que tenerlo también ahí bastante presente. Ahora vos que me estás mirando, ¿ya intentaste conseguir así la devolución de estas percepciones? ¿Lograste que te la dieron? ¿Te lo ajustaron a la inflación o no? O de repente capaz que no vos en particular, pero tenés un conocido o un familiar que sí lo hizo y podés darnos alguna información. Dejadlo acá abajo en los comentarios porque se dicen muchas cosas al respecto y bueno, estaría bueno tener un poquito más de clareza con los casos particulares de ustedes, así que pueden dejar acá abajo comentarios. Ahora mismo en Argentina se está tomando el real aproximadamente, depende entre cada ciudad, pero aproximadamente unos 230 reales, 230 pesos argentinos cada real. Acá se está tomando, como les comentaba hace un ratito, 280 y a su vez con el débito ronda, dependiendo un poquito del banco, en 215. Con esta premisa podríamos deducir de que en realidad lo que más conviene ya de entrada es el tema del débito. Ahora, ojo, hay que tomar en cuenta también que hay otra posibilidad, que es cambiar de pesos argentinos a dólares y de dólares a reales acá. A ver, el peso argentino anda en 900 y pico, casi 1000, en algunos lugares está 1000 y poco. Ahora, si tomamos en cuenta 1000 pesos argentinos, lo dividimos entre 4,8, que es básicamente lo que te dan por cada dólar en reales acá en Florianópolis, te va a dar una cuenta de 208 pesos argentinos cada real, lo cual es bastante interesante porque es mejor que el tipo de cambio que conseguís tanto cambiando allá como, o sea, cambiando directamente de pesos argentinos a real allá, como también en el débito. Ahora, esto sí lo conseguís a 1000 pesos argentinos el dólar, pero además del nuevo, del tirita azul,
que es el que te dan 4,8 acá. Si ya es de los otros, van a ser menor la cotización y ya no te va a servir tanto. Otra opción que se puede manejar es cambiar de pesos argentinos a dólar y de dólar a real, mismo todo en Argentina. Ahora, tomando en cuenta que se está consiguiendo aproximadamente, dependiendo un poco de la ciudad, pero 230 pesos argentinos cada real, eso significa que haciéndolo de esta forma, te estaría quedando cada dólar a 4,34 reales, 4,34. Por lo tanto, no te conviene tanto, porque acá conseguís a 4,8, así que esa posibilidad es algo que, bueno, hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta, pero no va a ser lo más conveniente. Otra cosa muy interesante, y que esto aplica a vengas de cualquier país que vengas, es el tema de que durante la temporada alta las cotizaciones tienden a cambiar un poco. No necesariamente porque externamente es que cambien, sino que simplemente como hay muchísima demanda, tienden a aprovechar un poco el tipo de cambio. Y esto es una tendencia que se viene manteniendo. El año pasado, en finales de noviembre, principios de diciembre, el peso argentino estaba 65 pesos argentinos un real. Durante la temporada alta se fue a 100. Y ojo, mucha gente dirá, bueno, está, pero es porque se devaluó el peso argentino. Pero no, no es tan así, porque durante ese mismo periodo el peso uruguayo estaba a 8 y luego durante temporada alta se fue a 10. Entonces no es una tendencia que necesariamente tenga que ver con la devaluación, sino también con el tema de la demanda de tanta gente que viene para acá, entonces tienden a bajar un poquito las cotizaciones. Con el dólar lo mismo. El dólar a nivel país, en Brasil, está más cerca de los 4,9, va variando un poco, pero en 4,90, 4,93. Sin embargo, acá lo están tomando a 4,80 como máximo. De repente, si cambias un monto grande, puedes conseguir alguna mejora un poquito mayor, pero la verdad es que está un poquito por debajo. Y eso es algo que, por ser ciudad turística, tiene su tendencia. Que ahora después vamos a hablar un poquito también de dónde les conviene cambiar, no solo el tema este de los montos, sino en qué lugares les conviene más cambiar. Ahora ya lo vamos a charlar un poquito más eso. Si te está sirviendo este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, es un botoncito rojo que se encuentra acá abajo. Apretás el botoncito, ya quedas suscrito al canal, activás la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un video nuevo, para estar al día con todas las informaciones que les compartimos, todos los videos que les traemos acá al canal. Y además dejar tu like al video para apoyar este tipo de contenido. Si a vos te sirve, te ayuda y te gustan estos videos que hacemos, déjale el like por ahí. Y también puedes compartirlo si sabes de algún amigo, algún familiar, tu pareja, que esté justamente buscando este tipo de información y le vaya a servir. Tenés acá un botoncito de compartir que puedes mandárselo directamente por varias fuentes, WhatsApp, por ejemplo, Messenger, demás. Podés mandarlo directamente a los grupos incluso. Entonces, no te olvides, compartirlo, que esta información va a hacerles ahorrar bastante dinero, bastante plata y que justamente les va a permitir en las vacaciones poder darse algún gustito más, algún gustito extra, tomarse alguna caipirinha extra en la playa, salir a comer, a cenar a algún restaurante extra durante sus vacaciones por acá o hacer algún paseíto más con esta plata que se van a estar ahorrando, con este tipo de consejos que les damos, de dicas, como se dice acá, dicas, los consejos, los tips, para ahorrarse unos mangos extra. La conversión del peso uruguayo hacia el real, allá en Uruguay lo están tomando a 8,80. Acá lo están tomando a 11. O sea que ya de entrada ahí, traer pesos uruguayos para cambiarlo acá no es lo que conviene. Conviene cambiarlos allá. Sí, son esas dos opciones las únicas que tuvieras, pero hay otras opciones que son aún más ventajosas. Si vos cambiás de peso uruguayo a dólar, que está a 40,60, ahora mismo estoy grabando este video, y vos ese monto lo dividís 40,60 dividido 4,8, que es lo que te van a tomar el dólar nuevo acá, te quedan 8,45. O sea, es bastante más beneficioso vos cambiar de pesos uruguayos a dólares allá en Uruguay, traerte los dólares nuevos, porque los otros tienen una cotización más baja, los dólares nuevos, y cambiarlos acá en Brasil, acá en Florianópolis mismo igual, a 4,80, porque lo vas a terminar consiguiendo a 8,45 en vez de a 8,80 como está en los cambios financieros por allá, entonces está bastante bueno. Ojo, claro, los cambios financieros tanto allá como acá, como decía hace un ratito, te pueden hacer una mejora en la cotización si vos cambias un monto grande, pero eso básicamente va a ser similar, entonces igualmente vas a estar consiguiendo
un tipo de cambio bastante más beneficioso. Otra opción que se puede manejar es cambiar de peso uruguayo a dólar y de dólar a real mismo en Uruguay, porque peso uruguayo ya se sabe que no conviene traer a cambiar acá, a lo sumo convendría cambiar allá. A su vez, es más conveniente, como les comentaba ahora, cambiar por dólar y cambiar hacia real acá mismo en Florianópolis. Pero la otra opción que se puede manejar es vos cambiar allá directamente de peso uruguayo a dólar, de dólar a real. Ahora, el tema es que haciéndolo de esa forma, la cuenta te va a dar es que es 4,61 reales por cada dólar. O sea, si vos haces esa forma, entonces claramente es menos que 4,80, que es lo que conseguís acá, por lo tanto no es la mejor forma. Lo más conveniente es, ojo, de repente cambiar un poco de reales, sí, para traerte algo, para el principio, para el Uber, para el taxi y demás gastos así de primera mano, así apenas llegás, pero el monto grande traértelo en dólares de los nuevos para cambiártelos acá. Bueno, ahora vamos a ir al peso chileno. El peso chileno, como les comentaba, está a 222 pesos chilenos un real acá en Florianópolis, lo cual allá en Chile mismo el real está a 194, o sea, es más conveniente cambiarlo allá si vas a cambiar directamente con peso chileno. La otra posibilidad es cambiar desde peso chileno a dólar, que allá en Chile mismo está a 884 pesos chilenos un dólar, que si vos eso lo dividís entre 4,8, que es lo que te van a dar de cotización de dólar, de los dólares nuevos, acá en Florianópolis mismo, te va a dar 184 pesos chilenos cada real, que tomando en cuenta que acá te lo están tomando 222, es una tasa de cambio muy interesante que en un monto grande te va a hacer una diferencia bastante importante y también es menos que cambiar a reales directamente allá. Así que te va a convenir más comprar dólares, comprar algunos reales para el principio cuando llegas, el primer día además, pero traerte la mayoría en dólares y cambiarlos acá a reales, que te va a ser muchísimo mejor. La otra posibilidad sería cambiar de peso chileno a dólar y de dólar a real mismo allá en Chile. Pero esa cuenta te da, haciendo, ¿no?, las matemáticas, te da 4,55 cada dólar a reales. Entonces 4,55 obviamente es menos que 4,80, entonces no te estaría sirviendo tanto. Lo más conveniente es eso que te comentaba, cambiar directamente a dólares y traerlo. Otra cosa que nos consultan bastante es dónde conviene o no conviene cambiar. A ver, el aeropuerto es un lugar donde nos han preguntado varias veces si conviene, si hay cambio financiero en el aeropuerto, que sí hay, y si conviene cambiar. La realidad es que el tipo de cambio que te agarran en el aeropuerto de acá de Florianópolis, el aeropuerto Ercilio Luz, es muchísimo más bajo que cualquier otro cambio financiero, así de divisas, muchísimo menos. ¿Tá? Si te lo toman a 4,80, en el aeropuerto probablemente te tomen el nuevo, te lo tomen tipo 4,40, 4,50. Es bastante más bajo. Nosotros averiguamos de forma presencial cuando fuimos al aeropuerto, les hicimos un video sobre el aeropuerto, si les interesa mostrándoles todo, lo pueden ver acá en nuestro canal. Bueno, no conviene. Ahora, hay otras opciones, además del tema de o cambiar en tu país, en tu ciudad, o cambiar acá directamente en Florianópolis, que es cambiar en el camino. Si vos venís en un vehículo propio, venís en auto, venís en camioneta, o en ómnibus de estos de viaje, pero que les permiten hacer alguna parada, hay otras opciones de otros lugares donde se puede conseguir también una tasa de cambio aún un poquito mejor. Uno es Porto Alegre. Se suele conseguir una tasa de cambio bastante interesante en Porto Alegre. Como es una ciudad que no es tan turística como Florianópolis, está más cerca de la frontera y demás, se suele conseguir una tasa de cambio bastante mejor. Después, en Ciudad del Este, en Paraguay, para quienes pasan por ahí, también es un lugar donde se suele conseguir una tasa de cambio bastante más interesante. Y a modo general, lejos de las ciudades turísticas. La realidad es que, claro, tanto Bombiñas como Camboriú, como acá en Florianópolis y otras ciudades como Itapema y demás, la tasa de cambio suele ser un poquito menos beneficiosa que en otras partes. Entonces, si vos venís en vehículo, que pasás por varios lados, en general vas a poder conseguir una tasa de cambio un poquito mejor, más alejado de las ciudades turísticas. Y aprovecho para invitarte a que nos sigas en Instagram. Tenés acá abajo en la descripción un link para ir directo a seguirnos.
O también puedes buscarnos directamente a Traversamos Fronteras, el mismo nombre del canal, porque por allá por Instagram subimos contenido todos los días, subimos contenido que no subimos acá en YouTube, entonces está muy interesante para seguirnos por los dos lados. Y además, te suscribas a nuestro canal, es un botoncito, ya quedas suscripto, dejar el like al video para apoyar este tipo de contenido que hacemos y, como te decía hoy, compartirlo, porque esta información va a ayudar a mucha gente a ahorrar mucho dinero y eso a todos les viene bien, así que eso te lo van a agradecer muchísimo, así que no te olvides de compartirlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos.